Radio Pasión presenta una entrevista exclusiva y sin censuras con el señor René May, nominado para el Premio Nobel de la Paz en el año 2022, humanista, conferencista, vidente, sanador, un ser humano excepcional, embajador de la paz, dedicando su vida a la labor humanitaria y a transmitir un mensaje de paz y esperanza a la humanidad. En 2002 construyó un hospital en Madagascar de consulta gratuita. En el año 2007 llega a México haciendo labor humanitaria y crea la Fundación Mexicana René May junto con su esposa Juliette. Actualmente la fundación tiene presencia en 68 países con 65,000 voluntarios, 5 clínicas en México, 400 centros humanitarios, 500 instructores en el mundo, más de 3,000 conferencias en todo el mundo, llegando a más de 7 millones de personas. Ha desarrollado 21 terapias de medicina emocional y ahora está en la construcción de este gran proyecto que es el Hospital de Quintana Roo, que será el primer hospital en el mundo que combine la medicina alópata tradicional con la medicina emocional. René May está aquí, en Radio Pasión para ti, en exclusiva. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un placer recibirlos aquí en su estación Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y hoy estamos nuevamente muy agradecidos, muy contentos y muy felices de poder conversar con un gran ser humano, un gran amigo, una persona llena de luz que por segunda vez nos hace el honor de regalarnos un ratito de su tiempo. El señor René May está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está, señor May? Muy buenas tardes, un placer, muchas gracias por aceptar. El placer es mío y es un honor de poder compartir este momento con vosotros. Muchas gracias a vosotros y salud a todos. Hola René, ¿cómo estás? Roberto Hola. González de Radio Pasión, ¿cómo andas? Bien, buenas tardes. Quiero René contar, May, Sí. René May desde niño nació con regalos especiales, en donde podía ver más allá de lo que todos vemos. Y para René May era muy claro y ha sido muy claro que vino a este planeta una misión muy, muy especial. René May hace curaciones, nos invita y nos enseña y nos comparte meditaciones para todos aquellos que lo necesitan y sobre todo René May es una persona muy generosa. A lo largo de todo este tiempo que ha podido ir realizando su misión, se ha encontrado con muchos obstáculos, muchas dificultades, pero también yo creo que se ha encontrado, señor May, con esta capacidad maravillosa del ser humano de dar amor. Bueno, yo creo que lo más importante dentro de la vida es de saber qué queremos hacer. Alguno quiere ser dentista, otro mecánico, otro cocinero, bueno, lo que sea, periodista, lo que sea. Y yo creo que lo más importante es mirar su meta, lo que tenemos, y siempre tomar las decisiones mirando su meta. Significa que tu decisión debe tener la misma línea, es adecuada a tu meta. Yo creo que es la forma la más segura de tener una línea recta y una línea más fácil a poder lograr lo que es tu meta, de lo que sea. Claro. Una de sus misiones, o la más importante, es la de dar amor, pero también es enseñarnos a muchos a dar amor, porque yo creo que tenemos una gran capacidad, un método de poder compartir esta compasión de un ser humano a otro como una forma de vida. ¿Cuántos años tiene ya, señor May, desde que inició este camino? Alors, yo tengo ahora 64 años, 64. Bien, hoy. De niños, mi meta fue de buscar cómo puedo ayudar a los otros. Cuando está niño que puede tener un techo, cuando vi de personas en la calle, cuando no tenía comer, cuando no tenía regalo por Navidad,
Así que siempre mi meta fue a la intención de poder tener algo por los otros, de siempre. Después existe des etapas dentro de la vida que te llevó a entrar dentro de tu misión de forma más importante, vamos a decir, más formal. Y esta misión, yo puedo decir que fue de etapa, como cuando empezó mi camino como vidente, primero buscando dentro de las matemáticas cuando estaba muy joven, después como vidente por poder, pensando que con esta facilidad que tenía de ver el futuro y ayudar a la persona, le puede ayudar. Y empezó a visitar hospital, donc fue un momento de encontrar el humanitario, donc la parte finalmente vidente fue humanista, porque quería entender a la persona, le ayudar a encontrar solución a su problema con la evidencia, y eso funcionó muy bien. Y después, donc eso es el lado humanista. Y en paralelo encontré el lado humanitario de ir a visitar la persona al hospital, llevó chocolate, llevó algo. Y eso tampoco no me llenó, fue de etapa y cada vez debía tener algo más. Y el momento que encontró la meditación, que con seres, vamos a decir, y que encontró la meditación y que me permitió de poder crear un nuevo camino para entender que todo depende de la interpretación que tenemos dentro de la vida. Que una emoción puede ser bien o mal, o daño, vamos a decir, a tu cuerpo, depende cómo la interpreta. Y así que me fue gracias a estos seres que apareció, que me explicaron eso, que pude entender que debía buscar la misión realmente de integración dentro de una sociedad. Y eso me llevó a la cárcel por mi parte humanista y humanitaria durante 2 años y medio, porque esta época tenía más de 200 departamentos dentro de la ciudad y yo quería rentar a de personas que necesitan. Como tenía un ingreso muy bueno como vidente a esta época, no me importa la rentabilidad, así que rentó a de personas que no tenían ingreso, que puede ser africana, que puede ser árabes. Y eso me llevó finalmente a un problema con la parte de la presidencia que tenía, que ellos son de extrema derecha. Y eso empezó una nueva misión cuando entré a la cárcel, porque la preparación a esta misión fue, yo sabía que voy a entrar a la cárcel, no sabía por qué, eso no, y tampoco el tiempo que voy a quedar, pero lo que sabía es que debía entrar a la cárcel y tener la aceptación total de los años que puede tener como condenación. Por nada, yo lo sé, que puede ser 1 año, 10 años, importa. Debía tener una aceptación total. Donc eso fue una etapa. Después fue la etapa que me metió a la guerra de África, en Costa de Marfil. Después otra etapa fue a México, cuando llegó. Y hoy la fundación donc, que crece a nivel internacional, vale ir a nivel mundial, es una fundación que es una etapa diferente de poder transmitir a la humanidad, a mucha gente, a menos, este mensaje de aprender a ayudar por aprender a amar. Por terminar, quiero decir algo. Entendí que la fe que puede tener una persona no es creer, no, es un error, es aplicar en lo que creemos. Significa que si creemos en algo, o en un ser, en un santo, o Jesús, o lo que sea, ¿quién fue esta persona? Esta persona nunca quería ser un artista, un vedette, o creador. No, todos ellos diciendo la misma cosa. Amenceros somos nosotros, comparte con nosotros. No debe tener juicio. Sin hablar de religión directamente, hablar de las personas que enseñan un camino
nosotros transformar eso más fácilmente en creencia que en acción. Y eso es lo que falta. Esta acción que permite finalmente de aplicar lo que ellos hizo y lo que ellos piden. Claro. René, sí, muchas gracias por habernos invitado a tus reuniones en México. Hace 3 meses que yo no sabía quién era René May. René May. Entonces alguien me dice, mira, nos gustaría que entrevistaras a René May. Es un sanador, es francés, ayuda a los pobres. René May, ok, está bien. Me pongo a mirar en Google, miro todas las obras, leo todo, veo la película, todo. Y yo dije, wow, existen personas como esta en el mundo. ¿Ve? Y lo entrevisté a usted, nos quedamos muy impresionados. Pero cuando nos dio la oportunidad de ir a México a mirar su obra, nos pusimos dentro de la gente que estaban allí para venir a que usted los sanara. Nosotros nos pusimos en la línea, creo que yo tenía 98, 100, más todos. Y estuvimos ahí mirando su obra. Como usted no le importaba qué tipo de enfermedad tuviera nadie, usted lo abrazaba, lo curaba, le pasaba la mano. Para todos ustedes que están mirando allá afuera, este señor que está aquí, no tiene miedo si la persona tiene COVID, si tiene lepra, si tiene cualquier tipo de enfermedad. René le pone sus manos, lo abraza, lo besa. Nosotros estábamos adentro del grupo. No íbamos como periodistas, nada, ni nada, sino nos pusimos dentro del grupo y hablábamos con muchas personas que estaban ahí. Siempre en los grupos y en esas líneas van gente que son oportunistas y se entraban, pero habían personas que estaban allí desde las 10 de la mañana y esto empezaba a las 7 de la noche, algo así, ¿no? Y había que formarse en línea porque era mucha gente que iban con muchos problemas, muchas sanaciones. Y lo vi a usted que no le importó que el que estuviera enfermo le ponía la mano arriba. Inclusive, señores que están mirando allá afuera, el lugar se acabó, creo que fue a las 12 de la noche. No, se acabó y tuvimos que salir, ya se habían acabado el lugar. Y el amigo May salió a la acera, donde todavía quedaban 50, 60 personas formadas en la línea. Bueno, éramos nosotros porque estábamos en el final. Y siguió sanando en la acera, a la oscuridad, con frío, teníamos la capota puesta afuera. Para esas personas que tengan una duda de que esto no es realístico, pues señores, los invito a que cuando haya una sanación de este tipo, vayan a ver esta sanación. Allí pudimos hablar con muchas personas, inclusive una señora que tenía sus piernas malas, que estaba ahí sentada desde la parada, desde las 10 de la mañana, allí, y era una de las últimas. Usted fue, la sanó, la besó, la acarició. Y qué impresionante. Gracias por Nosotros haberme invitado. acabamos de abrazo y beso con todo el mundo que Con estaba todo el alrededor, mundo. porque se siente un Nosotros ambiente también tan besamos y bonito abrazamos, que ¿no? ya nos despedíamos y nos abrazábamos con las señoras, con los señores, y en un ambiente de veras que De se crea amor. un ambiente de tanto amor, de tanta buena vibra, como puede uno compartir con alguien que no conoce y a lo mejor no lo vuelvo a ver en mi vida. Y me despido con cariño genuino de decirle que llegues bien a tu casa, que llegues pronto, que llegues bien. Gracias por estos minutos compartidos en la fila, gracias por la conversación mientras esperábamos pasar con usted, señor May. Entonces no nada más fue pasar con usted, sino nos venimos rellenitos de amor de toda la gente que estaba ahí también, que fue hermosa toda la gente. Yo creo que nosotros como ciudadanos de este planeta tenemos el deber de ayudar a otras personas. Y no todo el mundo comprende esto en este mundo. Pero si nosotros tenemos un plato de comida y alguien tiene hambre, podemos compartir. Y ese es un deber que tenemos como ciudadanos de este planeta. Y esa es la obra que usted está haciendo, ¿no?
¿Por qué si tenemos no podemos dar? ¿Por qué no lo queremos quedar todos nosotros? ¿Nos los vamos a llevar a otro lado? ¿Nos los van a poner adentro de la caja, no? Cuando nos vayamos. ¿Para qué? ¿Para qué quieres tener tanto si puedes tener sentirte tan lindo y tan lleno de amor cuando ves una persona que necesita ese plato de comida, que necesita la palabra, que necesita como usted, que puede sanar, ¿no? Y eso es ser ciudadano de este planeta. Para eso estamos aquí cumpliendo estas misiones. Ojalá que la gente que estén ahí afuera puedan entender esto y caminar a esa luz que da usted como sanador y este movimiento mundial que usted está creando. Estamos aquí en esta entrevista para sumar cómo crecer este sentimiento y tocar a más personas que están pues mirándonos hoy, ¿no? Nos están mirando aquí. Usted está creando un hospital en Quintana Roo donde la gente puede ir a curarse, los pobres que no tienen dinero pueden ir allí, pueden dar una atención. ¿Cómo podemos crecer más de estos hospitales? ¿Cómo podemos hacer más por este planeta? ¿No? Y para eso estamos aquí hoy, ¿no? Para eso estamos hablando. Sabemos que usted se comunica con los extraterrestres, sí, pero vamos a hablar de la parte humana de lo que usted está tratando de hacer. Cuéntenos un poquito, señor May, cómo puede la gente sumarse a la obra de René May, tanto asociaciones como personas civiles. Bien, sont deux choses différentes. L'hôpital est son projet en relation directe à la fondation. Este hospital hizo una construcción, la construcción está hecho. Donc, el problema hoy es de poder hacer el equipamiento, equipar este hospital. Donc, y con la persecución política que hablamos la última vez, es un problema que me frena el desarrollo de poder abrir este hospital, de poder abrir realmente, porque adentro va a tener una urgencia móvil gratuita que va a poder ir a los lugares muy humildes y hacer la primera intervención o tratamiento. Y si necesita una operación de urgencia, la llevamos, claro, al hospital. Así que, ¿qué necesito? Bueno, necesito fondo, claro que sí, eso por obligación. Necesito mano de obra que ayuda. Yo creo que saber, voy a te decir algo. Lo más importante para mí, que el hospital toma 1 año, 2 años, bueno, o 3, digo, así es, no pienso bien o mal, así es. Lo que me impacta mucho más, lo que me da una semilla de esperanza a la vida realmente, es que cuando mira mi voluntario, mi instructor, porque al evento que vinieron vosotros es un evento privado, son un poco más de 1,000 personas, no, son poco. Cuando hacemos un evento de una sanación masiva en México, son alrededor de 20,000 o 25,000 personas que vienen, es otro. Así que cuando veo los voluntarios, los instructores, que dedican tiempo gratuitamente por los otros, no imagina la felicidad que puede sentir y que el hospital tarda a la construcción, a menos me dice a mí mismo que vale la pena porque de cientos o de miles de personas pueden disfrutar de la atención de alguna persona en el mundo, porque somos internacional, por poder ayudar. Donc, yo creo que la mejor forma que quiere me ayudar, yo no soy acostumbrado a pedir dinero, otro no es mi caso, siempre trabajo en mi vida. Y la mejor forma es que más personas ayuden a los otros, más. Eso me lleno. Y cuando me lleno me dice, bueno, no, somos más fuertes, somos mejor. Y así que la esperanza está más grande cuando ve más personas ayudando a los otros. Claro. Y aquí en este evento privado que tuvimos la oportunidad de ir con usted, señor May, usted planteó un nuevo proyecto que era para apoyar a las fundaciones.
Alors voy a te explicar algo. Yo tengo una ONG, tengo fundación, tenía antes de venir aquí, que tenía un hospital a Madagascar gratuito. Encontré muchas fundaciones o asociaciones en mi vida por les millones de personas que he tocado durante el camino de mi vida. Bien, y lo que me parece raro es que algunas personas en el mundo que son muy poderosos, muy ricos, que sienten el derecho de hacer des cosas de guerra, de pandemia, no sé, de cosas que no coinciden con la valor humana. Algunas personas hacen eso y miles de personas tratan de reparar lo que algunas personas hacen por el dinero y el poder. Bueno, así es la sociedad. Pero lo que me parecía interesante, importante, es que todos ces miles ou millones d'associations de fondations à nivel mondial no son reconocidas. Por tanto, que algunas personas pasan días, noches por tratar de hacer algo por los otros. Y poner su dinero, poner en riesgo todo su tiempo, su vida a veces. Y cuando pensando a eso, hace años que me dice, debemos hacer algo por ellos. No es normal, no es normal. Soy una persona que va adelante. Somos a la ONU, somos a la OEA, somos conocidos, tengo la posibilidad de exponer un mensaje por toda la experiencia, la misión. Pero ellos puede que no tienen eso. Y no veo por qué ellos deben estar atrás. Así que creamos una plataforma que las fundaciones, asociaciones, ONG, pueden s'intégrer adentro. E isso são três pontos interessantes que está preparando. O primeiro, a interação que pode ter entre eles de fundação a nível internacional, que um busca descer de rueda, o outro o tem, outro busca não sei o quê, outra interação. O segundo é que, por meu ponto de vista, é importante que eu possa dizer, mira, toda essa fundação existe e deve saber que existe. Donc, hacer un reporte de ellos, de su nombre, a la ONU, a l'OEA y a l'OMS. Y si puede, a los lugares donde vive, a los políticos que pueden saber de eso. Donc, eso es un punto importante, que saber que existe. Y el número 3 es la parte que unidos somos más fuertes. Mucha gente hacer des cosas, lobo dinero de gobierno, bueno, hacer lo que quiere es su problema. Pero quiere decir que mucha gente que son de asociación hacer con su dinero lo que puede. Y me parece importante que cuando somos más fuertes, que podemos desmontar una obra humanitaria, podemos encontrar un apoyo de eso, un reconocimiento a ellos. Y que gracias a eso puede ir más adelante. La plataforma va a tener abogado a disposición gratuito por el momento. Voy a poner a disposición 1 o 2 abogados que va a permitir que cuando ellos va a tener un problema, va a poder preguntar al abogado más especializado si vale la pena de hacer esta acción o no, de cómo puede se unir pour poder defender los derechos humanos y la necesidad que tiene. Donc, finalmente es una congregación, una équipe que yo quiero crear, que soy, empezar a crear a nivel internacional por poder dar fuerza a ellos que la gente no conoce y que no tiene tanta fuerza, porque unidos somos más fuertes. Claro, qué importante para todas las asociaciones que a lo mejor no manejan muy bien sus redes o no tienen tiempo para hacerlo, Eso. Así. que para promover, a lo mejor por ahí hay algún abogado que puede hacer alguna gestión para la fundación, algún contador, no nada más la fundación como tal, sino si la gente que nos escuche y quiere hacer algo y con lo que estudió, con su don, con su
proyecto de vida actual puede también compartir a los demás, pues sería muy bueno Así es. que también las fundaciones tienen muy buena voluntad, pero a veces faltan muchas cosas para que se complemente, que Así es. puedan seguir dando el servicio, ¿no? Así es. Sí, sí, así es. No Poder solamente en México, le apoyar en todo lo que necesita. Lo no merece. solamente en México, pero todos los que están mirando en diferentes países aquí en los Sí, Estados Unidos, donde yo estoy, sí. todo alrededor del mundo, que se quieran unir eso, pues creo que le vamos a dejar toda la información aquí abajo de este video para que se comuniquen con ustedes, todo aquello que tengan el corazón y tengan las ganas y crean en este proyecto, que se puedan unir a esto, porque lo que usted dice, en la unión está la fuerza. So, el llamado a las fundaciones, si eres un abogado, quieres donar un poco de tiempo para esto, pues arriba. Si eres un ingeniero y quieres mirar y puedes ayudar en alguna hora, si eres un doctor, si eres un profesional o simplemente eres una persona que quieres ayudar, con quien quiera que tú seas, quieres ayudar a otro ser humano, traerle una sonrisa a la boca de ese ser humano, ayudarlo con algo, hablarle una palabra bonita, una, ahí adentro de la línea estábamos sentados, solamente hablando con algunas personas y oyendo sus problemas y sus cosas y poderle decir algo. Qué bonito, ¿eh? Y ese es el proceso aquí, ese es el goal, como dicen aquí en los Estados Unidos, la meta, ¿no? Lo que estamos hablando. Y ¿cuántas, cuántas fundaciones ya ha podido usted pues juntar? Por el momento 58. Oye, Empezamos hace poco tiempo y tenemos 58 adentro de la plataforma. Voy a hacer una reunión de la plataforma 18. Lunes 18 a las 4, hora Ciudad de México. A las 4, hora de Ciudad de México, voy a hacer una reunión y voy a poder explicar qué es la meta de esta plataforma y el proyecto que podemos unir y lo que puedo yo, a mi posibilidad, apoyar a ellos de lo que necesito, que a veces no sabe cómo o no tiene la posibilidad. Como dice que puede dar un servicio a Internet, que puede dar no sé, apoyo a nivel de abogado y de consejo, que puede hacer de contabilidad, todo eso, lo que puede hacer por ellos, yo quiero le regreso lo que hacer por los otros. Porque yo nació con eso, yo venía por eso, ¿entiende? Yo no veo nada excepcional que eso sana de persona o que ayuda a los otros. Para mí es normal eso. Pero lo que me impacta mucho es de encontrar de personas que ellos lo hacen, ellos. Y cuando veo eso, yo me siento una obligación de buscar cómo le ayuda, cómo le puede ayudar a ir más adelante y le felicitar por lo que hace. Así que es el plan. Claro, sí, sumar y sumar con todos. Es una gran iniciativa, señor May. Pero más allá de eso, una persona común y corriente que nos esté escuchando ahorita y que diga, yo no tengo una fundación, pero yo quiero aportar. Para eso están los voluntarios. ¿Cómo se puede acercar la gente para buscar cómo buscan, para hacerse voluntarios, para qué es lo que hace un voluntario cuando llega y dice, a ver, yo quiero ser parte de la fundación? ¿Qué es lo que puede hacer esa persona? ¿Qué se le enseña o cómo puede sumar para ustedes? Alors, son dos cosas. El primero son des talleres que hacer mi instructor gratuito, donc que enseña bien. Después, si no conoce un instructor, se inscribe aquí a la página internet www.reneme.org. Reneme, donc www.reneme.org. Así que aquí puede se integrar y nosotros comunicamos y la dirigimos a donde vive la ciudad o el país. La dirigimos con un instructor que le va a hacer un taller gratuito y así va a tener la ceramita. Alors, ¿qué va a hacer el voluntario? Yo entendí, es eso que te confirma,
con los años que la fe no es creer, la fe es aplicar en lo que creemos, significa hacer algo. Y entendí que si la gente quiere encontrar el amor, no es que hablamos de amor y de bella cosa, porque si no lo expresa, si no lo aplica, ¿de qué hablamos? ¿De qué amor no hablamos? ¿De un amor virtual? ¿De un amor en tu cabeza? ¿Y cómo lo sabemos? Porque si no lo aplica. Así que este voluntario va a poder aprender a ayudar gratuitamente por poder aprender a amar a los otros. Así que es una meta que funciona muy bien a nivel internacional y por poderle dar un orden, una estructura, le pedimos de hacer un reporte de sus terapias cada semana a su instructor que la forma. Donc, su instructor formador recibe su reporte y el instructor lo reporta a la fundación. Así que podemos identificar y cuantificar la valor de apoyo, de ayuda a otro gratuitamente de este voluntario y así se crea un camino solo que podemos le preparar a su turno, a mínima un año después, a ser instructor y a su turno. Puede viajar a otros países, a otra ciudad y formar nuevamente voluntario. Por terminar, debes saber que la fundación tiene una estructura, tiene un consejo a la cabeza. Yo no quiero, soy atrás de todo eso, es verdad. Pero yo no maneja, no quiere. Yo cuida, pero no la maneja. La fundación se maneja por un consejo, los más veteranos que son de 2007 conmigo, 2008, que ellos son consejo, son los más veteranos. Abajo de eso existe supervisión, significa lo que supervisa todas las comisiones y los consorcios, donc, comisiones, es toda la parte humanitaria que hacemos. Y los consorcios son de terapia con costo que el instructor tiene derecho de aplicar y tener un ingreso con eso. Y abajo de eso existe de comité que se organiza dentro de ciudad, dentro de países, por tener una organización. Eso permite a nosotros, fundación, de tener una organización lo mejor que puede, siempre, y autosustentable. Significa que no dependemos de nada, de gobierno, de dinero, no sé de qué, de empresa, no. Somos autosustentables y vamos bien, porque adentro es sana. Así es. Claro, ¿qué es lo que aprende la gente? Si alguien se inscribe y dice, bueno, yo quiero ser voluntario, ¿qué le van a enseñar a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Le vamos primero a enseñar una terapia, después tiene otro, pero una principal que su nombre es regeneración celular, que es una técnica que estimula dentro del sistema nervioso central con des toques y que permite de poder dar un resultado general del cuerpo muy bueno. Así que esta terapia es el taller, el primer taller gratuito que va a tener y es una formación que la persona va a poder aplicar alrededor de él, a su familia, a los amigos, de asilo de ancianos, hospital, a donde quiera, donde pueda, lo va a poder hacer. Donc, son des terapias gratuitas que tienen una información científica, no de creencia, científica, que se desmontra y que tiene millones de testimonios durante los años, muchos testimonios de todo tipo de enfermedad. No pretendemos que sanamos, pero lo que es seguro, pretendemos de ayudar a la persona. A algunos casos sí, a muchos casos se sanan, no todos, pero ayudamos sí, eso sí. Así es. Maravilloso, maravilloso. Toda la gente que va con usted a una sanación, usted aplica esa técnica y otras tantas, supongo, de todas las que ha creado. Yo no, yo soy embajador de la paz.
medito, saber, durante años me fue a una época, durante que está como vidente, un poco antes, empezó a meditar y encontré que, enfin, yo tengo un temperamento que no sé que si no debo ir atrás, yo no voy atrás. Y importa que me muera, importa lo que pasa, yo no si no debo ir atrás, no voy atrás. Pero si debo ir adelante, voy adelante. Así que mi temperamento, cuando encontró la meditación y la meta que tenía, encontró que el motor de todo la interpretación, la conciencia, lo que hacer la vida, es aquí dentro de tu cerebro. Y lo que quiere hacer, hizo, es ir a des lugares extremos. Empezó a meditar dentro de mi casa, primero, a mi jardín, después a los bosques. Y cuando vi que empecé a tener un control de alguna cosa, pasamos en detalles, toma la decisión de ir a meditar dentro de gruta. Después fue a de montañas, dentro de gruta, a la nieve, a de temperaturas de menos 20, 30 a veces. Fue un poco difícil al principio, pero después podía controlar eso, controlar este frío. Y después me fui a meditar a reversa, dentro de desierto, de temperatura muy alta. Y finalmente meditar dentro de barranco, enfin, arriba de barranco, les piernas en el vacío durante semana y terminar dentro del agua. Cuando entendía que el cerebro debe ir a un estado de vacío específico, a des lugares extremos, entendía que el cuerpo y la conciencia podía tener una unión, una fusión con la naturaleza, con Dios. No Dios Dios no es una persona sentada en una silla que, ay, es viejo, eso es de cosas de tribu. No, Dios es un todo. Así que se puede crear esta unión con el todo, te uní a eso. Así que cuando se acerca de personas, que la toca aquí, o que viene me toca, mucho se sana, pero no es porque soy sanador, es porque ama a los otros. Significa que los lugares extremos que fue, el amor que da a los otros es un extremo, es lo mismo. Y este extremo hace que la célula o la neurona de la persona reaccione a este fenómeno que dice amor, como lo conocéis vosotros. Así que como embajador de la paz, me parece normal que pueda parar una guerra en África, que pueda ir a Chihuahua a bajar la delincuencia, o a Guerrero u otro estado, y que pueda sanar de personas de forma, sin hablar de un sanador, es por amor que tiene. Así que es un fenómeno finalmente de inteligencia del futuro que yo quiero desmontar primero y que yo quiero enseñar a nivel internacional y a nivel mundial a mucha gente. Gratuitamente, claro. Como decía John Lennon, all we need is love. Todo lo que necesitamos es amor. Sí. A través de tus meditaciones, esa canción está, a lo mejor cuando éramos jóvenes no la entendíamos, pero dice, all you need is love, and love is all you need. Todo lo que necesitamos es amor, y entonces, amor es todo lo que necesitamos. A través de sus meditaciones. Usted, Alors, Unique, ¿puedo decir algo? sí, ¿Puedo decir dígame. algo? Uh-huh. Es algo que debemos tener en cuenta, que más hablamos de amor, menos dar, menos compartimos. Más hablamos de amor, menos compartimos. La gente que comparte realmente no habla tanto de amor, porque No, lo son de platica. interacción. Sí. Lo Así es. practica. Es Los importante hechos. de separar la interpretación de la palabra, de lo que pensamos y lo que hacemos. Es como una persona que es orgulloso de, yo hacer eso, me va a hacer mucho menos que el otro que no lo dice. La humildad es un poder, la humildad. El ego no es un poder.
es un problema. No Es un poder. problema. El amor está en el hecho, en lo que Claro. haces. No Sí. es decir, yo soy amoroso, no. El amor es poder hacer algo que represente, ¿no? Así. A través de sus meditaciones. Yo sé que usted medita y tuve el placer de meditar con usted, me invitó allá al escenario y me senté atrás y le confieso que primera vez en mi vida que medito, no, yo no soy meditador, no, pero pues tuve el placer de sentarme y meditar con usted. A través de sus meditaciones, usted ha podido mirar quién era usted en otras vidas. Usted a través de la meditación sabe quién fue usted en otras vidas. No voy a, no que no quiere, es que no voy a contestar la totalidad de esta pregunta. Si me pregunta quién soy, si yo sé, creo que yo sé. ¿De dónde viene? De un mundo que su nombre es el paraíso. Tuvo otra vida, sí, mucha. Y qué civilización, de civilización que la parte arqueológica o la historia no conoce. Existía de civilización hace más de 200.000 años, 300.000 años. Yo sé que parece raro. A esta época yo puedo te decir que el Polo Norte no tenía nieve, tiene bosque a esta época, tenía animales que no conoce hoy. Muchas cosas que puedo decirme. No voy a entrar en detalles. Lo que yo puedo te decir, eso sí, porque conoce bien eso, es que en el norte del desierto de Gobi, el desierto de Gobi antes no fue un desierto, fue una vegetación en un lugar increíble. Y allá, dentro un poco más de 13 años, 14 años, va a descubrir de vieja construcción a 27 metros dentro de la arena que appartiene a des civilizations de más de 200 a 300.000 años. Va a ver lo que te dice. Así que, ejemplo, el desierto de Sahara que conocemos. Antes tenía mucha vegetación, antes, hace muchos millones de años, tenía mucha vegetación, mucho, todo se cambió, todo cambió. Así que si me pregunto si saber quién soy, creo que sí. Si saber por qué yo vengo aquí, sí. Por eso hacer eso con un plan que hicimos antes de venir que aplica. Así que no que soy más inteligente o menos que otro. Es que la meta es eso y no podemos mover de esta meta, porque yo sé por qué estoy aquí y qué es la experiencia antigua o pasada del problema que siempre, cuando viene una persona que da un ejemplo, lo transformamos en una adoración. Y eso es un error. Debemos aplicar lo que él o ella dice, no creer. Creer, sí, pero no únicamente aplicar lo que dice. Es muy importante y es por eso que yo no quiero hacer ninguna fama, no me interesa que la me conoce o eso no me interesa de nada, no quiero eso. Lo que quiero es que yo enseñe algo a de personas que le desmontre que sí, y con eso, si le parece, bueno, el camino es bien sencillo, acércate del otro y preguntarle qué necesita. Y con eso va a poder encontrar algo de verdad. Porque como lo dice al principio, nacimos sin nada Y nos y te vamos, vas sin nada. y nos vamos. Así que, así que, ¿por qué venimos? ¿Venir por qué? Por tener una casa, pero tu casa se quedó, tu coche tampoco la va a llevar. Así que la única cosa que va a llevar es el amor. Y es eso que explica mi voluntario. Debes entender y buscar de qué se nutre el alma. El cuerpo lo sabemos, de oxígeno, de agua y de alimentos. Ok, lo sabemos. Y aparte de emociones, significa de amor. Ok. El ser, el ser humano, el alma, ¿de qué se nutre? No buscamos eso. El alma no se nutre de lo que piensa, se nutre de lo que hace dentro de una realidad. Es eso que quiere demostrar
quiere decir a la persona que la valor de una persona no se encuentra a lo que dice, se encuentra a lo que hace. Quisiera preguntarle una pregunta en un nuevo movimiento mundial que hay mucha gente que está usando el uso de hierbas como ayahuasca y peyote y todo para salir de su cuerpo y encontrar Como abrir ver el subconsciente, ¿no? Y consciente. expander, más bien ¿Cuál es, para expander la conciencia. No sé cuál es muy su bien para opinión? qué es, porque ¿Cuál es su opinión en eso? De Alors, esta gente que toman esta hierba y se alors meten en una vo- casa. voy a te decir algo. Yo no tengo, voy a te explicar algo. Es que suelto para mí nunca hablar de mi opinión, de lo que cree, de lo que pienso, nunca. Me gusta hablar de lo que conoce, de lo que sabe y que puede desmontrar. Alors voy a te dar una respuesta. Hace años, muchos años, me fue a buscar quién son las personas que enseñan un verdadero camino espiritual. Y entendí que existe mucho maestro que hablar de cosas y que no son capaces de hacer, que hablan bien, pero no lo hacen. Y existe otro que habla poco y que hace. Así que me fue a buscar dónde está y quiénes ellos. A la salida, después de una búsqueda, encontré que existía más de 10.000 religiones en el mundo y que durante miles de años o cientos a menos, la parte espiritual fue religiosa. No fue dentro. Si la gente no fue religiosa, no es espiritual. Hoy salimos de eso. La espiritualidad hoy, y hace poco, hace 40, 50 años, empieza a entrar dentro de una sociedad civil afuera de religión. Y eso es fantástico, es muy bello. Así que voy a te explicar algo. Me fue a buscar quién son ellos que enseñan que el amor del otro, donc la valor espiritual real, podía crear un milagro, podía ser un fenómeno inexplicable. Alors, ¿qué encontré? Primero, los ilusionistas. Mais son ilusionistas, no son real, son ilusión. ¿Qué se quedó? Se quedó únicamente, y va a tener la respuesta a tu pregunta, se quedó únicamente lo que interpretamos nosotros como santos, como profetas, que finalmente ellos sí, hizo lo que dice milagro. Bien, ¿quién son ellos? Son de personas sencillas, que humildes, que muy cerca del pueblo y de la pobreza, muy cerca de la gente que necesita. Y voy a te decir algo. Ningún de ellos de hablar de plantas, de ayahuasca, de no sé qué, ningún. Chica, ningún de ellos. Lo que te hablan de eso son de personas que quieren comprar la espiritualidad. Comprar un efecto. Sí, la ayahuasca tiene un efecto, es real. Es verdad, eso sí, claro. Pero tenemos un problema después. Es que si no lo despierto de forma natural, que lo despierto por una reacción química del cerebro, a este momento, cuando va a querer despertar de forma natural, va a encontrar un tope, porque el cerebro te dice, ¿por qué voy a ayudar a los otros si yo puedo me despertar con una planta? Y eso te crea un problema, un bloqueo. ¿Qué quiere te decir? Que puede buscar donde quiere. Los más grandes que hizo de milagro, lo que sea que nosotros o la ciencia no entienda, ningún de ellos ha hablado de eso. ¿Quién ha hablado de eso? Otra persona, que no son ellos. ¿Entiende la diferencia? Así que no es una opinión, es una constatación. Son dos cosas diferentes. Si me pregunta, yo no quiero dar mi opinión de nada, de la política o de la religión, no me interesa. Sí. Mi opinión no vale más que otra. Mi conocimiento sí. Lo que puede desmontar, sí. Yo no creo que alguien necesite solamente su cerebro para hacer algún tipo de comunicación o eso. Solamente, yo creo que todo lo tenemos adentro de nosotros. No creo que necesitemos una mata, un jarabe,
líquido, algo para... El poder de un abrazo El poder de un abrazo lo tenemos y no es necesito... muy potente. Un abrazo, el poder que da un abrazo así bien dado con amor, con cariño, con solidaridad. Cuando uno va, por ejemplo, a un velorio y abraza a alguien que quiere porque se ha trascendido un ser querido, realmente no se necesitan palabras. Un abrazo lo dice todo, lo transmite todo. Saber, yo consegue a mi voluntad l'instructeur cuando son cerca de una persona que tristemente perdieron su hijo, su hija, su hermano, su papá o mamá y que son tristes, como dice un abrazo. Claro que sí, de tener un abrazo, eso sí. Después, no es útil que hablar mucho. Si la gente te habla, contesta, pero no necesita que tú le hables. Que ellos sientan que está aquí por ellos, nada más. Y eso le lleno de un reconfort increíble. Así que no necesita hablar mucho. Saber que tú estás con ellos, nada más. Un abrazo significa más que mandar miles de dólares de flores, Sí, claro. de cosas bonitas, porque es mejor llegar allí y una persona que ha perdido un ser querido, dar un abrazo y decirle que te quiero, que estoy aquí por ti, de verdad, que estoy aquí por ti. No necesito quedar bien, ir a la florería y llevar muchas flores y eso. Y creo que demostrar lo que sentimos es la llave en poder comunicar con otra persona. Es aquí que debemos expresar no la empatía, la compasión. Para mí es la más grande palabra espiritual que existe. Compasión, compartir. Compasión, comprender al otro. Es la palabra que para mí tiene todo el valor espiritual. Humildad, compasión y amor. Humildad es una personalidad, ¿eh? Es una personalidad, eso es la persona. La compasión es lo que podemos expresar. Correcto, pero hay que ser humilde para no ponernos en la final de la línea. Humildad. Yo, ¿sabes? Voy a te decir, no puedes te amar a ti mismo y amar a los otros. Como no puedes amar el dinero y amar a las personas. Amar el dinero o la persona. No impide que puedas tener dinero y amar a la persona, eso sí, claro. Pero si amar el dinero o la persona, igual no puedes tener ego que te ama a ti mismo y amar a los otros. Son dos cosas diferentes. El dinero Bueno, es algo que hay que te dan en este mundo para que tú lo uses, pero hay gente que le dan el dinero, te lo dan para que lo puedas usar en obras o en ayuda. No necesariamente. ¿Sabes? Voy a te decir algo. No voy a decir su nombre porque, bueno, uno de mis instructores tomó la decisión de parar su trabajo. Bien, lo paró y es años que dentro de la fundación, más de 10 años, 12 años. Y tomó la decisión que quiere dedicar su vida a ayudando a los otros. Bien. Y empezó a ayudar, tomó la decisión y finalmente encuentra que tiene lo que necesita por poder es hacer esta vida de ayuda a los otros sin trabajar finalmente por el dinero. Y lo encontré. Y de eso se crea un fenómeno que es a su casa o que es a otro lado, de fenómeno paranormal. Y me escribió, me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Le explicó que eso pasó todo, si mira la historia de los santos, la gente que ayuda a los otros, es alrededor de fenómenos. Es que cuando amamos a los otros, empezar a mover la materia y crear de fenómenos que el cerebro no controla al principio. Y es eso que hizo, me fue durante años aprendiendo a los lugares más extremos, aprendiendo a controlar eso. Hoy, l'utilise, desmontre et me permite de crear des phénomènes controlados. Mais si no aprendiendo a eso, pierde el control del fenómeno y se crea lo que decimos de capacidad, las capacidades del cerebro. Las capacidades del cerebro
sont la union de las dos hemisferas, no de uno, de las dos, en conexión y en coordinación. Son aquí las capacidades. Estamos usando, la mayoría de las personas usan una pequeña parte del cerebro, pero tenemos tanto adentro del cerebro. Y yo sé que a través de sus meditaciones usted une pues, la parte junta. Ya sabemos que se le tiene que ir. Y ustedes son hombres muy... Sí, Ya nos dijeron aquí. Yo quisiera hacer un va. comercial chiquito. Quisiera invitar a la gente, justamente estamos hablando de la materia, el señor René May el sábado 16 de diciembre va a tener un evento, cómo se crea la materia y tener lo que se necesita. Gran cantidad de científicos, físicos, matemáticos han buscado la explicación del universo, el origen de la materia. Este sábado 16 de diciembre el señor René May va a estar hablando de esto en un evento especial al que tú puedes acudir. Es un evento con costo porque ya sabemos que la fundación es autosustentable, no les tira la mano a nadie, sino que la fundación solita se hace cargo de seguir funcionando. La verdad es que es un regalo para la vida de cualquiera poder tener la oportunidad de conocer al señor May y más en un evento en línea. ¿Cómo se crea la materia? 16 de diciembre a la 1:00 hora, Ciudad de México. Pueden escribir a contacto@renemay.org. Los invitamos de corazón. Seguramente estará espectacular. Señor May, me quedaron muchas preguntas, pero usted ya se tiene que ir y yo, bueno, por mi parte, simplemente le quiero dar un agradecimiento desde el fondo de mi corazón por su tiempo, por compartir con toda la gente y por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, tengo otra entrevista y es un placer compartir con vosotros. Son de bellas personas y yo creo que importa cómo podemos transmitir el mensaje, pero el mejor es a menos de lo transmitir, cómo podemos, pero qué hacemos. Y felicidad por lo que hacen vosotros. Hay que A sus regar el órdenes mensaje. siempre. Regamos el mensaje mundialmente. Si usted quiere compartir, usted es médico, abogado, de todo, pues vamos a comunicar con la Asociación de May. Póngase un poquito de tiempo. Vamos a crecer la obra. Gracias, mi amigo. Nos volvemos a ver. Espero que estar allá por su hospital pronto me enseñe. Pues, chao. Y muchas gracias nuevamente a nuestro amigo René May. Muchas gracias. Bye bye. Muchas gracias.